Ya son las 9 de la mañana con 11 minutos y a lo prometido vamos a ir con nuestro panel. Ya tenemos en conexión a quienes nos van a acompañar el día de hoy. Saludamos de inmediato a Macarena Cox, socia y directora de comunicaciones de la consultora de asuntos públicos y comunicación estratégica. Polka, ¿cómo estás, Macarena? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo están? Gracias Todo por la muy invitación. bien. Gracias, Macarena, por estar con nosotros. Y también saludamos a Natalia Dembowski, psicóloga, magíster en políticas públicas e investigadora del Instituto de Género y Equidad. ¿Cómo estás, Natalia? También muy buenos días. Hola, buenos días, mucho gusto. Hola Gracias por, Macarena. Hola, hola. Gracias a ambas por compartir con nosotros este panel del día de hoy. Tenemos ahí hartas temáticas para poder empezar a conversar con ustedes. Y queremos partir efectivamente con este cambio en subsecretarías. Recordemos que se habló bastante de la posibilidad de que en estos días tuviésemos un cambio de gabinete. El presidente le puso un freno a aquello, particularmente durante esta semana. Pero ayer surge este cambio en nombres que tienen que ver, al menos en la bajada que se hace en medios de comunicación. Por un lado, la tercera da cuenta de que acá o había mala relación con los ministros y ministras o problemas de gestión de frentón. Finalmente se desarrolla este cambio de gabinete, perdón, de subsecretarías, y particularmente quienes dejaron sus funciones fueron María Esther Torres en Justicia, José Andrés Herrera en el MOP, Noela Salas en Cultura y Carolina Gainza en Ciencias. Particularmente los nombres que ingresan finalmente, además de Eduardo Vergara, que estaba en prevención del delito, son en este caso Carolina Leitao, que viene a sustituir en esta labor a Eduardo Vergara. En el caso de Justicia, entre Ernesto Muñoz, Obras Públicas, Danilo Núñez, y Culturas tiene el desembarco de Jimena Jara. Es parte de lo que ocurre en este caso, y además en Ciencias, Cristian Cuevas. Es el escenario que tenemos entonces con este cambio de subsecretarías, pero es bien importante ver más allá también de las señales que se entregan, y que al menos es el análisis y también la interpretación que se hace a nivel de prensa, qué elementos son importantes a la hora de ir enfrentando esta última etapa del gobierno en además tareas y carteras no menores. Prevención del delito, digámoslo, es uno de los temas importantes a tener en cuenta. Está el alero de Interior y no fueron pocos los que fueron críticos, además, respecto a la gestión de Eduardo Vergara. Pero tenemos también temas importantes en justicia, obras públicas, en las culturas, en ciencias. Quiero entrar en eso, no solamente, ya lo decíamos, en lo estrictamente político y de las señales que se da, sino que además proyectando un poco lo que está quedando de mandato. Macarena, parto contigo para que me cuentes un poquito tu primera impresión. Sí, bueno, todo esto ha causado diversas reacciones y claro, como decías tú, se interpreta como dentro de todo un contexto de tensiones políticas, problemas de gestión, pero a pesar de que el presidente haya descartado inicialmente un cambio de gabinete, habían fuentes que ya anticipaban que iban a haber Uh -huh. modificaciones a nivel de subsecretaría y finalmente, claro, eso fue lo que ocurrió. Sí me parece que hay que poner sobre la mesa igual que antes del 15 de noviembre hay ministros como Sí. Nicolás Cataldo y Janet Jara que deberían presentar su renuncia porque ellos ya afirmaron que tenían intereses parlamentarios. Y además, aunque Maya Fernández y Álvaro Elizalde hayan anunciado que querían seguir en el gabinete, trasciende que es posible que este último igual termine dando alguna sorpresa. Entonces, al menos por ese lado, a nivel ministerial, yo creo que todavía estamos hablando de una noticia en desarrollo. Uh -huh. Bueno, volviendo al tema de la subsecretaría, claro, se hablaba mucho de que estos subsecretarios, la real salida estaba más bien motivada por problemas de gestión, pero también lo vimos sobre todo a nivel de cultura. Sí. Eh, Tuvo varios enfrentamientos al interior con gremios, al interior del ministerio, pero también por las malas relaciones que habían con los ministros, y eso lo vimos también en obras públicas, lo vimos en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Trascendió, claro, que estos cambios no han sido sencillos para el gobierno porque causaron también harto malestar al interior de toda esta alianza oficialista, porque, claro, habían algunos partidos que sintieron que toda esta reestructuración favoreció en el fondo a unos pocos y perjudicó a muchos, y sin un criterio que se entendiera tanto, como que no se entendía cuál era la estrategia que había detrás de estos movimientos. Por Uh ejemplo, -huh. el Partido Liberal se sintió beneficiado en el reparto de los cargos y eso generó obviamente incomodidad en otros sectores. Lo mismo obviamente pasó con la Federación Regionalista Verde. Sí.
Y todo esto, claro, refleja obviamente las tensiones, pero también los desafíos que enfrenta el gobierno de Boric en la gestión interna de su equipo, Ujú. y que esto lo hemos percibido desde un inicio, y mantener al final un gabinete que se vea cohesionado y funcional a las tareas que ha tenido que enfrentar, sobre todo este gobierno, que ha tenido que sortear bastantes crisis, ha resultado bastante más complejo de lo esperado, especialmente con todas las presiones políticas y los conflictos que han ido surgiendo en el camino también por parte de la oposición. Y al mismo tiempo, la proximidad de las elecciones parlamentarias del próximo año han levantado estas especulaciones de cuáles son las verdaderas razones que hay detrás Mm. de algunos de estos cambios. Por ejemplo, el caso de Eduardo Vergara, que, claro, desde la oposición acusaban mala gestión. Se sabía que él tenía una mala relación, Sí, obviamente, es con la un ministra tirante. Toa. Entonces se sugiere que esa renuncia también responde obviamente, en el fondo, que todo esto habría como marcado su salida, pero también se sugiere que más que una mala gestión había mayor interés en un avance personal, en una carrera electoral, que un reconocimiento de Ujú. sus propias fallas. Por ejemplo, el diputado Jaime Araya habló con él y él comentó en algunos medios de comunicación que el propio Vergara, antes de renunciar, le había expresado que estaba con estas futuras intenciones. Entonces eso sugiere que, claro, que podría estar evaluando Ujú. una carrera parlamentaria. Pero también yo creo que es clave discutir el timing, porque si es legítimo Sí. o no tener estas aspiraciones políticas personales cuando tú estás comprometido con una agenda tan importante para el país y en medio de una crisis tan profunda. O sea, sabemos que esto no es nuevo, que en Ujú. todos los gobiernos se hacen estos cambios, que siempre hay ministros y Sí. subsecretarios que van a buscar esta carrera política, pero no habíamos vivido tampoco una crisis de estas dimensiones, y con una ministra tan debilitada como está hoy día Carolina Toa, después de todo el caso Monsalve, y con el Sí. propio Monsalve fuera y un nuevo subsecretario sumiendo, hay que preguntarse también si es una buena decisión salir en este minuto, Mm. o si las carreras políticas personales se pueden aplazar por último para otra oportunidad, porque igual en el fondo tenemos que hablar del compromiso con la vocación Claro. pública, la Mm. importancia de que estos cargos no sean ni premios de consuelo, ni por amiguismo, y que al final la Sí. gente que llega a estos cargos sea gente que tiene el verdadero mérito, pero también un sentido por lo público. Ujú. Bueno, ahí también vienen los temas vinculados a efectivamente la posibilidad de que Toa finalmente busque otros rumbos. Muchos dicen que tal vez en el contexto en el que estamos, con una agenda de seguridad también en la primera línea, cuán complicado sería un cambio de estas características. Natalia, voy contigo para que también me cuentes un poquito cómo ha observado particularmente este movimiento de piezas en el Ejecutivo, en estas subsecretarías, también tu visión respecto a los planteamientos que hacía Macarena y obviamente a ir proyectando cada uno de estos nuevos liderazgos que llegan entonces a estas carteras. De ahí quiero entrar un poquito en el detalle en lo que tiene que ver con prevención del delito, pero en lo general no sé cuál es tu impresión, Natalia. Mira, en general yo creo que puede haber una sumatoria de factores, como bien lo describe Macarena, puede haber temas personales, temas con los gremios, mucho se ha hablado y se ha especulado respecto de quiénes son los entrantes y los salientes, pero ¿sabes qué? Yo quiero focalizarme en Ujú. lo importante que es finalmente para el logro de la tarea lograr construir alianzas. Y yo creo que parte de la tensión tiene que ver con que hay algunos personeros que han, como bien decía Macarena, ¿cierto?, tenido dificultades para construir equipos dentro de la subsecretaría, con los propios ministros, y finalmente siento que se opta por que esta última parte del gobierno, ¿cierto?, tenga más fluidez en estas carteras para poder finalmente avanzar y lograr cimentar, ¿cierto?, políticas públicas que pueden ser críticas. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho la nominación de la señora Leitao, Ujú. porque siento que ella sí ha logrado construir equipo y que quizás viene a subsanar deficiencias que han estado vinculadas con la gestión del señor Vergara, precisamente dado por aquello. O sea, en Chile sabemos que nos basamos mucho más en la recomendación de las personas que en sus currículum, por ejemplo, a la hora de seleccionar.
o en su trayectoria. Entonces, independientemente de que el señor Vergara haya tenido una sólida formación en temas de seguridad, por ejemplo, uno puede encontrar que no logró los avances que se hubiese esperado de él precisamente por dificultades interpersonales. Sumado a aquello, ¿cierto?, con que él tenía afinidad con el general director saliente de Carabineros y entonces pierde su quizás vínculo más fuerte en temas de agenda de seguridad, sumado además a que necesariamente alguien de interior tenía que salir. Sí. O sea, de la misma manera en que se necesita mantener a la ministra Toá porque está teniendo un rol importante y esto ha sido visto por todos para proteger de alguna manera al presidente, lo que ha significado la crisis de Monsalve, alguien necesariamente tenía que salir en interior. Y la pieza más débil, evidentemente, era el señor Vergara. Ya que lo señala Natalia, quiero también enfocarme un poquito en prevención del delito, Macarena, entrar en esta figura de Carolina Leitao. Estaba revisando también algunos comentarios que ha hecho, tuvo una entrevista temprano con Radio Infinita y ahí estuvo planteando algunos puntos de vista. Espero que me evalúen por mi trabajo y no anticipadamente, decía Leitao. Lo otro que señaló es que tenemos que sacar una agenda que es prioritaria. Voy a llamar a todos los parlamentarios. Y además señaló que a propósito del nombramiento y las características a las que también aludía Natalia recién, ella dice, no sé si hay alguien que sepa más de prevención que los alcaldes. Recordemos que ella fue alcaldesa de Peñalolén durante bastante tiempo. ¿Tu visión también, Macarena, de lo que es la entrada puntualmente de Leitao? Sí, yo creo que es inevitable no hacer una proyección sobre lo que podría o no ser su futura gestión, sobre todo en cargos tan específicos en medio de crisis tan severa. Pero en el caso de Leitao, claro, justamente lo que hay que evaluar es la capacidad de gestionar una crisis. Recordemos las críticas que recibió en su minuto Rodrigo Delgado cuando dejó Estación Central y aterrizó en La Moneda, porque justamente decían que más allá de la cercanía que pueda tener el alcalde con el territorio, en el fondo coordinar distintas políticas de seguridad a nivel nacional era muy distinto. Yo estuve revisando las cifras de stop de Carabineros Uh-huh. y si revisamos, claro, los datos de la administración en Peñalolén, se pueden encontrar avances en algunos delitos, como por ejemplo la disminución de los homicidios. Y eso podría sugerir que se instauraron ciertas estrategias, obviamente con la ayuda de las policías, etcétera, de prevención que han funcionado, pero también existe, por ejemplo, preocupación por el aumento de los delitos violentos, como Uh-huh. el robo de vehículos, los robos con intimidación, que subieron significativamente en esa comuna. Entonces, el desafío en el control de la delincuencia más violenta es un punto que hay que considerar. Y como alcaldesa, claro, Leitao tiene una experiencia a nivel local que le permite obviamente entender de cerca las necesidades y las realidades de las comunas, y esto podría ser beneficioso para la subsecretaría, en el fondo que si se busca obviamente un enfoque de seguridad que sea colaborativo con los municipios, que yo creo que es muy importante para la prevención del delito. Uh-huh. Pero en el ámbito nacional plantea, claro, obviamente un escenario mucho más complejo porque se requiere de una coordinación más amplia con múltiples instituciones, con mayores recursos y una estrategia para delitos de alta gravedad que demandan obviamente políticas más contundentes y obviamente más estructurales. Y obviamente a esto hay que sumarle que va a tener que enfrentar las presiones políticas, las exigencias de la ciudadanía por resultados que sean rápidos en temas tan sensibles como la seguridad pública al final. Y la clave estará en si se puede adaptar toda esta experiencia local y obviamente enfrentar con éxito los desafíos de la gestión, que ya, o sea, de todos los problemas de seguridad que obviamente están en gran escala. Y la verdad es que yo creo que al menos si uno, por ejemplo, revisa los alcaldes que están asumiendo en Santiago, Mario Desbordes, en Uh-huh. Independencia, Agustín Iglesias, yo creo, o por ejemplo en Quilpué, Carolina Corti, todos son en el fondo personajes que han basado su candidatura en fortalecer la seguridad. Entonces yo creo que la mejor estrategia que podría levantar Leitao en materias de prevención es crear una red con los alcaldes para en el fondo poder enfrentar los delitos desde los territorios, pero obviamente ya con ayuda del aparato estatal.
Natalia, entremos también en aquello, ahí planteaba Macarena en particular, lo que implica el poder asumir una responsabilidad de estas características. Recordaba lo que fue en su momento también la entrada en Interior de Rodrigo Delgado, exedil de Estación Central, y es importante ver cómo puede estas habilidades, esta experiencia generar estas redes a las que se refiere Macarena. Recordemos además que Leitao fue presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, ahí también hay un punto importante a tener en cuenta. Natalia. Exactamente. Ella en el fondo tiene una vasta trayectoria política que no se ha construido de la nada, ¿ya? Y de alguna manera en esta subsecretaría que administra una serie de programas que están dirigidos a instalar competencias de prevención en otros organismos, ¿ya? También, y generar alianzas, siento yo que es fundamental levantar el equipo técnico de la subsecretaría, ¿ya? Es súper importante que la gente que trabaja en el Estado tiene competencias técnicas y que muchas veces cuando llegan figuras que buscan a veces destacar su propia trayectoria, como es una de las críticas que se ha hecho al señor Saliente Vergara, ¿cierto? Lo que ocurre es que invisibilizan o no permiten, ¿cierto?, que se siga avanzando en las líneas que se habían venido desarrollando y esto finalmente termina entorpeciendo el trabajo técnico de los equipos que integran la subsecretaría. Y esto ha pasado repetidas veces en la gestión del Estado en distintos gobiernos, ¿ya? Siento yo que el nombramiento de la señora Leitao responde precisamente a subsanar aquello, ya que la subsecretaría pueda seguir potenciando los programas que tienen desarrollo, gestionando de manera más cercana, ¿cierto?, a nivel territorial, la implementación de los programas que lidera la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque efectivamente el nombre Subsecretaría de Prevención del Delito nos lleva a pensar, ¿cierto?, que tiene un montón de atribuciones, pero no necesariamente Exacto. es así. Ya tenemos otras instituciones que participan activamente en la prevención del delito y que no dependen necesariamente, ¿cierto?, de esta subsecretaría, pero sí necesitan coordinarse con aquello. Entonces, para mí, este es el análisis respecto de el rol y la posición que aquella viene a ocupar en esta parte, ¿cierto?, en esta parte final del gobierno del presidente Boric. Macarena, te dejo tiempo para ir cerrando ideas en torno también a lo que nos planteaba recién Natalia, las características que tiene también la propia cartera y por qué efectivamente un liderazgo como el de Leitao podría ser importante. Sí, yo la verdad es que creo que aquí se abre una oportunidad como para poder gestionar esta crisis desde la prevención, que también es una cartera que siempre se ha criticado bastante porque siempre se preguntan, ¿qué es lo que previenen? Porque al final, claro, vemos que la delincuencia avanza, pero no vemos como estrategias efectivas para ir evitando esto, al menos que se puedan palpar públicamente y que lo pueda percibir la ciudadanía, que a mí me parece que es muy importante. Pero claro, volviendo a esto de que han asumido varios alcaldes que los veo, que en el fondo como que han dejado un poco la ideología de lado para poder en el fondo avanzar en temas de seguridad y se han mostrado dispuestos a trabajar colaborativamente con el gobierno y no ser en el fondo una oposición de trinchera. A mí me parece que aquí se abre una oportunidad para empezar a atajar toda esta crisis y ya empezar a ponerle punto final, pero para eso también creo que es importante que el presidente transparente si va a haber o no va a haber cambio de gabinete, porque también como que da la sensación de que no se quisiera hacer para no darle el gusto a la oposición. Entonces al final nos terminamos como enredando en problemas políticos que a la ciudadanía la tienen bastante cansada y no estamos tomando decisiones para temas tan urgentes que hay que avanzar. Y también creo que, claro, sería bueno que la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejos, diera más explicaciones adicionales sobre si estas salidas responden también a la necesidad de preparar candidaturas o tiene que ver con una insatisfacción real del gobierno para poder entender también cuál es la estrategia que hay detrás, qué es lo que el gobierno quiere hacer, porque no tenemos agenda en seguridad. Tenemos hoy día una crisis, no tenemos a las autoridades principales, pero tampoco tenemos la agenda de qué es lo que se va a hacer. Y por eso yo creo que es muy importante saber si hay personajes que salen efectivamente por falta de gestión o si legítimamente tienen aspiraciones políticas y están optando por su carrera personal, que es válido, por sobre, obviamente, este compromiso social que se adopta cuando uno es autoridad de gobierno. Yo creo que todo eso, en el fondo, hay que meterle un poco la juguera para ya empezar como a dar certezas a la ciudadanía y también, obviamente, saber, en el fondo, hacia dónde se está como retomando el rumbo para poder poner fin a todos estos problemas delictuales que hay en el país.
Sí, Macarena, te doy la palabra de inmediato a Natalia. Natalia hablaba también del tema de cómo se ha ido comprendiendo la figura de esta subsecretaría. ¿Te da la impresión también de que ha costado comprenderla, afirmarla bien dentro de los distintos periodos? Ahí daba cuenta también de lo que caracterizó la gestión de Vergara. No sé cómo lo ves tú, Macarena. Es que a mí me pasa que en general como que cuando uno piensa en la estructura del Ministerio del Interior, uno siempre ha entendido que el ministro es el que tiene como un cargo político y el que Mm, se lleva todo en el fondo el trabajo técnico es la Subsecretaría del Interior. Y la Subsecretaría de Prevención del Delito queda bastante solita, porque no se ve como un trabajo tan coordinado, o al menos mm. comunicacionalmente quizás no Sí. se ha logrado transmitir qué es lo que hace. En la gestión anterior del presidente Piñera yo me acuerdo que, claro, las condiciones eran distintas. Teníamos obviamente a Catherine Martorell, en el fondo de vocera de todo lo que era el tema de la pandemia, que claro, en el fondo te Mm, saca de lo que es tu labor de prevención del delito, pero te pone también en otra situación que era compleja y a la que había que hacerle frente y claro. lo hizo perfecto igual. No hay crítica en ese aspecto, pero para entender un poco cuál es el rol, y por eso yo creo que se abre la oportunidad de ponerle cara a este rol, de ver Ujú, un trabajo desde la Subsecretaría de Prevención del Delito que sí. sea conectado en red con todos los municipios del país. ¿Ya? Y que es un desafío no Claro. menor, porque claro, o sea, una cosa es gestionar una comuna, pero otra cosa es gestionar más de Mm, 300. exacto. Entonces, ahí vamos a tener que ver cómo se va evaluando para que esto no se concentre solo en la región metropolitana, sino que también avancemos en otras comunas como Valparaíso, Antofagasta, que tienen también unos índices impresionantes de homicidios, etcétera. Ujú. Natalia, también te dejo ahí tiempo para cerrar ideas y cerrar el bloque. Gracias. Mira, yo creo, en primer lugar, discrepo, yo creo Ujú. que si hay una agenda de seguridad, creo que es una agenda potente, que ha logrado posicionar y tramitar con éxito varios proyectos de ley que han sido bien importantes. También me parece que en general debemos considerar que los gobiernos no necesitan transparentarlo todo, que pueden tener conversaciones propias que nosotros no sepamos o elucubremos respecto de cuáles son las razones detrás de un cambio, no significa que esto sea un problema real de la ciudadanía. También me parece que es súper importante entender que las subsecretarías preventivas en general en Chile tienen dificultades para hacer comprensible su labor. Y voy a tomar el Ujú. ejemplo, por ejemplo, de la Subsecretaría de Salud Pública ¿Ya? versus la Subsecretaría de Redes Asistenciales en el Ministerio de Salud. Todo el mundo entiende lo que significa gestionar la red de salud, pero muy poca gente entiende lo que significa gestionar la cartera de salud pública. ¿Ya? Y cómo en el fondo definir políticas, planes y programas dirigidos a que la gente no se enferme, a que la población se mantenga sana, ¿cierto? Y a que la gestión dentro de la red hospitalaria responda a objetivos que limiten o disminuyan la posibilidad de tener mayor riesgo, es algo que no es tan comprensible como en el fondo que se realicen o no se realicen cirugías, ¿ya? En este caso ocurre lo mismo. Ujú. La prevención del delito responde a lógicas que son totalmente distintas al combate de la delincuencia, ¿ya? Y esa situación también hace que nos cueste visualizar los números, ¿cierto? Porque es Ujú. difícil contar lo que no ocurrió. Es muy Claro. difícil contar lo que no ocurrió, pero finalmente lo que no ocurre es el foco de la prevención. Entonces, a mí me gustaría situar y entender que la prevención siempre es multifactorial, que la población siempre es multiactores, que la población requiere, ¿cierto?, de un análisis de las causas profundas que están a la base de los fenómenos y de esta manera, ¿cierto?, no se basa en un programa de corto plazo. Tú no vas a gestionar una subsecretaría dirigida a la prevención y que vaya a obtener resultados en una semana, en un mes, incluso te diría yo que ni siquiera en el transcurso de un gobierno de 4 años. ¿Ya? Efectivamente, las políticas preventivas son muy coste efectivas, pero en el mediano y largo plazo. Solo eso. Ujú. 9:30. Sí, Macarena, brevemente, dime. Un cerrito, tres cositas. Uno, si uno revisa los proyectos de ley de seguridad que se han ido aprobando en esta gestión, el 90% te diría, o quizás el 95%, todos están firmados por la oposición y vienen del gobierno anterior. Eso te recalca que obviamente no ha habido una agenda, la agenda que ellos presentaron al inicio con Isquiasiches quedó en nada. Segundo, sí me parece importante contar lo que pasa porque justamente hoy día estamos viendo también una crisis de las confianzas en las instituciones. Y tercero, lo que no se comunica no existe. Entonces, obviamente que claro, hay cosas que se hacen por debajo en materias de prevención, pero hay que comunicarlas para que la gente las vea. Eso. ¿Algo que apuntar, Natalia, para cerrar? No, es Mm. que
son diferentes approach. La Macarena es periodista, entonces evidentemente para ella lo comunicacional es distinto que para mí. Son las 9:38. Estamos de vuelta en nuestro panel. Hoy nos acompaña Natalia Dembowski, psicóloga magíster en políticas públicas e investigadora del Observatorio de Género y Equidad, y también Macarena Cox, socia y directora de comunicaciones de la consultora de asuntos públicos y comunicación estratégica Polka. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar en lo vinculado con el caso Hermosilla, y particularmente estos antecedentes que se han ido conociendo en los últimos días, particularmente lo que dio a conocer la tercera durante esta semana en torno a, ya lo decíamos, a la figura de el fiscal nacional Ángel Valencia. Esto en particular por, ya lo decíamos, a estos antecedentes que se dieron a conocer al alero de una presentación que se hizo por parte de la defensa de Luis Hermosilla, particularmente de su hermano Juan Pablo Hermosilla, una presentación que se hizo a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde el abogado aseguró que el fiscal ha mentido sobre sus acercamientos con su hermano, hoy imputado y en prisión preventiva por diversos delitos, y que de hecho en el encuentro que sostuvieron ambos con el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, Valencia habría comprometido la entrega de información relativa a causas que afectaran al expresidente Sebastián Piñera. Eso trajo consigo no solamente mucha atención mediática, sino que además la reacción desde el Ministerio Público. De hecho, en su momento, y es lo que da cuenta la tercera, se fueron abriendo obviamente flancos, y obviamente se abrió la posibilidad de que se emitiera un comunicado para dar cuenta de al menos la falsedad de lo que señalaba el hermano de Luis Hermosilla, al menos desde la perspectiva del Ministerio Público. Hubo un comunicado, pero lo que generó también un poco de escozor es que haya sido a nombre de la Fiscalía Nacional. Esto puso en guardia rápidamente a distintas asociaciones que están presentes o están al alero del Ministerio Público. Una de ellas es la Asociación Nacional de Fiscales, donde se planteó que se considera que lo que pueda sostener un abogado respecto de cualquier fiscal puede ser perfectamente falso o impreciso, motivado por diversos intereses. Sin embargo, ello no habilita a que la institución como ente corporativo salga en defensa de ese fiscal, más cuando las imputaciones que puede hacer tal o cual abogado se hacen respecto de una determinada persona. En ese sentido, hay crítica respecto a la forma en que se hizo esta defensa, y esto también ha sido planteado por otras asociaciones de funcionarios del Ministerio Público, donde también en un comunicado aclararon que no avalan el comunicado emitido el día en aquella oportunidad por la Fiscalía a través de sus redes sociales, y en donde se hace una defensa corporativa, dicen, respecto del fiscal nacional. Son varias las asociaciones que suscribieron este documento. Obviamente que esto genera no solamente inquietud dentro del Ministerio Público, sino que también para la opinión pública no deja de ser llamativo de lo que ocurre con todos estos antecedentes, y más aún cuando estamos ante la figura del máximo persecutor del país. Aquí además es importante ir viendo cuán dañadas se ven las instituciones en este tipo de polémicas. Quiero entrar de inmediato en este tema. Natalia, cuéntame un poquito también cómo has estado siguiendo esto. Mira, la verdad, no hay otra lectura posible. O sea, cuando la Fiscalía emite un comunicado diciendo que alguien es inocente como Fiscalía, aunque sea el fiscal nacional, ¿ya? Sin investigar aquello, entonces se asume que debiese haber inhabilidad por parte de todos los fiscales. O sea, la Asociación Nacional de Fiscales está en lo correcto, ¿ya? El problema que está a la base, siento yo, que está nuevamente en el sistema de nombramiento. Ya conversamos en la primera parte que en Chile elegimos a las personas por sus contactos y sus habilidades interpersonales más que por su historial laboral o mérito. Aquí, indudablemente, todas las personas que van a la quina tienen los méritos técnicos suficientes como para estar en esa quina, probablemente. Pero imagínate tú la cantidad de reuniones, porque esto lo tenemos tan naturalizado, esto de funcionar en Chile con las recomendaciones, que incluso está institucionalizado, ¿ya? Es parte del sistema de nombramiento y propicia finalmente generar relaciones entre personeros, siendo el besamano finalmente una de las principales formas de generar adhesión a las candidaturas, pero a distintos puestos de relevancia. Hoy es el fiscal nacional, pero esto también fue lo que vivimos con la señora Vivanco, ¿ya? Entonces, ¿qué es el besamano? Tú tienes que
finalmente manifestarle lealtad a algunas personas a fin de que a cambio, ¿cierto?, te entreguen el voto para la nominación. Y en el caso del fiscal nacional, imagínate que la Corte Suprema elige una quina entre los postulantes al cargo y esta quina va al gobierno y luego se tiene que ratificar por 2/3 del Senado. ¿Tú te das cuenta de la cantidad de negociaciones y favores potenciales que pueden ser cobrados en este nombramiento, no? Entonces, eso genera que este tipo de situaciones que hoy salieron a la luz de una manera que ninguno de nosotros nos imaginábamos que pudiéramos encontrar, simplemente nos escandalizan, ¿cierto? Y rasgamos vestiduras, pero lamentablemente así hemos funcionado en Chile durante años. Y esto es igual para la nominación de los cargos eh, eh, políticos, es igual para la nominación de las personas que van a ir en las papeletas, ¿cierto? Ahora que venimos saliendo de las elecciones de concejales, ¿cierto? Alcaldes y gobierno regional. Y tú te das cuenta que incluso con ley de cuotas, por ejemplo, las mujeres no logran cumplir con lo que está establecido. ¿Ya? Y nuevamente entramos en estos círculos de negociaciones internas al interior de los partidos, al interior de la Corte, al interior del Senado, la Cámara de Diputados, que finalmente nos traen en este tipo de situaciones que cuando son develadas nos parecen de escándalo, pero finalmente hemos funcionado así desde siempre. Lamentable. Sí, Macarena, también cuéntame un poquito tu percepción del momento que se está viviendo en este caso y particularmente estos antecedentes, esta nueva información y además esta reflexión que hacía recién Natalia respecto de las características de los nombramientos que al menos se están develando de una u otra forma. Sí, al final vemos cómo las negociaciones políticas, la cocina, tan cuestionadas, son prácticas de todas las instituciones. En el caso de Audios expuso relaciones y prácticas cuestionables en el ámbito de la defensa penal, y los mensajes que se han revelado, que involucran obviamente a figuras de alto perfil y sugieren posibles influencias que podrían intervenir en la transparencia y en la independencia de la justicia, es algo muy complejo y preocupante. En el caso de Ángel Valencia le ha tocado enfrentar todo este reto de investigar, de supervisar, en un caso que obviamente toca de cerca figuras que son de su propio entorno personal, profesional, que incluye colegas, que incluye gente conocida en todo el ámbito penal, y ha tenido que ir abordando todo este caso con bastante cautela, y ahora uno va entendiendo, claro, los silencios, declaraciones medidas, que al final como que reflejan todo un esfuerzo por mantener la distancia, aunque al final toda esta situación le exige examinar obviamente la transparencia en las relaciones entre la Fiscalía y las redes de influencia. Es algo que hay que abordar. Y claro, después obviamente vemos cómo la respuesta de la Fiscalía, donde subraya toda esta importancia de la imparcialidad institucional, siendo cierto bastante poco imparcial y bien inapropiado. En esto la Asociación de Fiscales tiene razón. Valencia tiene todo el derecho a defenderse de imputaciones que se consideren agravantes, pero sin comprometer obviamente a toda la institución. Y este caso podría obviamente abrir un debate que es necesario sobre la relación entre el poder político y la justicia y sobre la ética en el manejo de los casos que involucran a figuras de alto perfil. Y por otro lado, algo que tampoco puede pasar tan desapercibido es este anuncio de una agenda de probidad e integridad, que llega, claro, justo en un momento especialmente crítico para el fiscal, porque, claro, una vez que obviamente se explota todo este tema de los chats con Chadwick, etcétera, a todos los funcionarios les llega un correo sobre esta nueva agenda de probidad que hay que instalar. Entonces, claro, este movimiento podría interpretarse como una estrategia como para recuperar la confianza en la institución, pero también levanta sospechas sobre si se trata de un intento de limpiar una imagen frente a un cuestionamiento de transparencia o no, porque para que este anuncio en el fondo sea realmente creíble, tiene que ir acompañado como acciones concretas que muestren obviamente una distancia real de cualquier vínculo político o personal que obviamente puedan empañar la imparcialidad de todo el Ministerio Público, porque si al final sin ese como respaldo como más tangible, obviamente la agenda podría quedarse, esta agenda que anunciaron podría quedarse en una declaración de buenas intenciones, que lo hemos visto mucho, pero es poco convincente, especialmente en un contexto donde la ciudadanía parece cada vez más crítica
con las instituciones y está atenta a todas estas señales donde haya falta de integridad, sobre todo de figuras de alto rango. Y Ujú. un ejemplo de todo esto es que si tras esta implementación de la agenda se vuelven a realizar reuniones que, ¿cómo se llama? Según la ley de lobby, tienen que ser Ujú. registradas y no lo son, no vale de nada tener una agenda. Existe obviamente una ley en Chile y hace mucho rato que establece la obligación de transparentar todas las gestiones que busquen influir en decisiones públicas y todo este incumplimiento obviamente puede generar sanciones y al final erosionar la confianza pública en toda la institución. Entonces, Sí. al final, claro, para que esto sea efectivo y creíble es fundamental que todas las reuniones pertinentes sean debidamente registradas y no que sean conversaciones Mm. de pasillo para que al final veamos de una vez por todas un Sí. compromiso real con la transparencia. Sí. Natalia, entremos ya que Macarena ha hablado de la agenda, de cumplir también con la legalidad, también a las medidas que se puedan ir estableciendo. Tu percepción de aquello, ¿ah? ¿Cómo podemos ir fortaleciendo esa agenda, dándole obviamente relevancia dentro de las discusiones y particularmente el que se vaya cumpliendo la legalidad, que pareciera que en muchos aspectos es lo que también se conversa bastante? A mí siempre me ha generado curiosidad saber qué pasa o cuáles son las sanciones respecto de los incumplimientos, por ejemplo, en cuanto a ley de lobby. Mm. ¿Ya? Y otro punto que también me parece relevante destacar es, no sé si ustedes han notado la facilidad con la cual las figuras femeninas salen, por ejemplo, la ministra Vivanco, eh, salen enlodadas, salen rápidamente. No es que la ministra Vivanco sea especialmente de mi predilección, pero también he visto en el fondo mucho más fuerte incluso los ataques a la ministra Toda que al señor Monsalve. ¿Ya? Ujú. ¿Qué ha pasado? Me ha pasado que he llegado a percibir, y esto no es solo una percepción mía, es una percepción que hemos comentado con otras compañeras también, lo fuerte que es la sanción cuando una mujer Ujú. comete un error versus, por ejemplo, todo lo que ha costado formalizar, por ejemplo, el señor Chadwick, que ha salido en repetidas chat de Hermosilla, por ejemplo, o esta misma situación que enfrenta el señor Valencia. Yo me pregunto si hubiese sido una fiscal nacional, si ya no hubiésemos pedido en el fondo su cabeza rápidamente para poder contener la crisis. Más que decir, es que esto no se hace, es que Sí. en general acá lo que se necesita es dar cuenta de una declaración a título personal, ¿cierto? Una corrección. Y me parece que en general la sanción social, punto uno, es mayor hacia las mujeres cuando las mujeres cometen una falta. Y por otro lado, me parece también que las sanciones asociadas a incumplir la ley de lobby, tanto para los funcionarios públicos como para privados que incumplan la ley, son poco claras y en general cuando llegan a ocurrir son bastante poco disuasivas. O sea, los beneficios que encuentra la gente que incumple esta normativa son mucho mayores que las eventuales sanciones y naturalmente aquello genera un desincentivo, ¿cierto?, a, pucha, no sé, ocultarlo, cuidarse, Ujú. etcétera. No sé cómo lo ves tú, Macarena. ¿Sí, Macarena? Sí, me pasa que con el tema, por ejemplo, de ocultar las reuniones, muchas veces, claro, es porque, o sea, yo lo he visto, por ejemplo, a veces hay políticos que quieren reunirse con ciertas asociaciones que piensan distinto a su ideología, entonces prefieren hacer una reunión de pasillo para evitar que sus votantes piensen que están haciendo negociaciones hacia el otro lado. Que claro, uno puede decir abiertamente, no están haciendo nada malo, en el final se están ahorrando un problema, pero si vamos a legislar, hay que respetarlo. Ahora estaba revisando rápidamente las sanciones en caso de incumplir la ley de lobby, y si no me equivoco, encontré que eran puras sanciones de multas que llegaban hasta los 50 UTM, y saqué un cálculo rápido, si la UTM está a 66.000 pesos, son 3.300.000 pesos. Mm. Entonces, al final, claro, si uno pone en la balanza entre una reunión entre Valencia, Chadwick, etcétera, versus pagar los 3 millones de pesos, que es evidente, obviamente, que estamos hablando de una ley que necesita, obviamente, aumentar las sanciones para que sea 100% válida. Ujú.
Macarena, y respecto también a ese sesgo de género al que aludía Natalia a la hora de lo que es esta sanción y particularmente persecución, incluso de una perspectiva social, cuando se trata o no de una mujer en esta situación. Sí, es que la verdad es que no estoy tan de acuerdo porque en ¿Ya? el caso de Vivanco había mucho mérito para la acusación, porque estaban las pruebas. En el Mm. caso, claro, de Chadwick hay una investigación, él forma parte de las conversaciones, pero él no está directamente involucrado en nada, entonces, ahora, al menos de lo que ha trascendido. Entonces, claro, probablemente uno tendrá que ver más adelante en qué se resuelve toda esta investigación y por eso obviamente sigue todo este trabajo del Ministerio Público. Pero claro, obviamente que hay casos que se resuelven con mayor facilidad y con mayor rapidez versus otros, eh, básicamente porque en el fondo las pruebas están sobre la mesa, entonces claro, es mucho más fácil cuestionar. En el caso de Valencia, claro, tenemos el mensaje de un chat, uno lo podrá cuestionar o no, pero no sabemos si efectivamente es o no es así. Entonces yo creo que al final la rapidez de cómo avanzan los procesos netamente tienen que ver con las pruebas y la facilidad de poder reunir toda la información. Ujú. Les dejo tiempo para cerrar ideas, Natalia. Mira, yo creo que finalmente, personalmente soy una Ujú. agradecida de que se hayan destapado los chats del señor Hermosilla. Creo que Y esto nos vienen va a más hoy aportar a día, se todos. supone, en la tarde. Maravilloso. Yo siempre he dicho que me ofrezco voluntariamente para trabajar en esa investigación porque me muero de ganas porque salga todo a la luz. Me parece que es fantástico en términos de probidad. Creo que este ha sido el mejor ejercicio de probidad que hemos tenido como país en décadas, ¿ya? Creo que el mirar efectivamente cómo los lobistas finalmente movilizan cargos, movilizan influencias, posibilitan avance o bloquean avance de investigaciones penales, de negociaciones, termina siendo al final lo que el problema político que a la ciudadanía sí le importa. ¿Ya? Y le importa porque efectivamente son los que van a terminar definiendo el futuro de las grandes decisiones. Entonces a mí esto, la verdad es que cada vez que salen nuevos antecedentes a la luz me alegra. Espero que en lo que se refiere al fiscal nacional se toma en consideración lo que están opinando la Asociación Nacional de Fiscales, porque Ujú. considero que fue un error tremendamente grave firmar la declaración como fiscalía, porque él podría haberla firmado sin ningún problema como Ángel Valencia. O sea, yo Exacto. declaro mi inocencia como Ángel Valencia, fiscal nacional, pero haber afirmado que Ángel Valencia era inocente como Fiscalía Nacional, me parece un error que es un error no solamente político, sino que es un error técnico. Y Ujú. desde esa perspectiva valió tremendamente que los fiscales estén molestos y que hagan el punto al respecto, porque efectivamente genera la imposibilidad finalmente de investigar aquello. Porque ya a priori están Sí. diciendo que existe una postura institucional sobre la inocencia. Macarena, para cerrar el panel, te dejo ahí también el tiempo para cerrar. No, estoy 100% de acuerdo. Sí, claro, ojalá haya como más cautela. A veces en los mensajes que se van revelando, pienso, o sea, personalmente, por ejemplo, toda esta conversación de Hermosilla sobre Eli Matei me pareció como media innecesaria de publicar. Sí me parece que cuando hay, obviamente, temas que puedan, obviamente, acercarse a lo que puede ser un delito, ojalá que salga todo a la luz prontamente y que esto nos obligue obviamente a poder reestructurar las instituciones y poder obviamente fortalecer todo lo que tenga que ver con los ejercicios de transparencia, de lobby, etcétera, pero hacerlo bien. Ujú. Yo quiero agradecerles a Natalia Dembowski y Macarena Cox que nos acompañaron esta mañana. Muchas gracias por esta conversación y ya tendremos tiempo de volver a encontrarnos para seguir tratando estos temas. Que estén muy bien. Igual, muchas gracias por la Gracias. invitación. Chao. Chao, chao.